Estimado hermano, hermana, eres bienvenido a este Escudriñando las Escrituras. Quiero compartir contigo la palabra del Señor. Aquí tengo la Biblia y usted también tiene ahí la Biblia. Quiero invitarte que podemos hablar un tema muy importante, que estamos en este sector de la palabra. Y hablaremos acerca de este tema de una lengua saludable y de una lengua, podemos decirlo, malsana, ¿ya? También esa palabra malsana, también podemos decir infectado, ¿ya? Así podemos decir también, insano también podemos decir a eso, ¿ya? A esa palabra malsana. Infectado, o también podemos decirlo insano, así. Ya, a veces así en esta faz de la tierra vivimos con lengua que es venenosa, podemos decir también, ¿no? Lengua que diremos, hermanos míos, por eso a veces estás llorando, es como venenado estás. Hoy por hoy especialmente vamos a pensar de lengua, un miembro pequeño. Una vez también un profesor estaba enseñando, es un miembro pequeño que tenemos, hermanos míos, estimados hermanos míos, dentro de nuestra boca, ya. Y antes también queremos decir, antes vamos a leernos la palabra. También quiero decirte, solamente voy a hablar 2 puntos nada más, ¿ya? Dentro de estos 2 puntos nomás vamos a encontrar algunos detalles y bueno, también finalizaremos de aquí de tiempo. Hermanos míos, ahora vamos a leernos. ¿Qué hemos dicho? Vamos a hablar de lengua, ¿ya? Al pasar por el libro de Proverbios encontramos este precioso y hermoso versículo. Proverbios 18, 21. Daremos las lecturas, hermanos míos, en Cristo Jesús. Aquí registra la Biblia así, en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La palabra del Señor así nos habla. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Palabra de Dios, Proverbios 18, 21. Una vez más vamos a leernos Proverbios 18, 21. Estimado, estimada, que estás escuchando y estás allí con la palabra. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Palabra de Dios. Bien. Estimado, aquí esta palabra de Dios es basta para nosotros, para este día. De esto hablaremos y de esto también pensaremos, y eso también nos aplicaremos en nuestras vidas y trataremos a mínimamente, hermanos míos, entender algo de la palabra del Señor. Bien. Hermanos, quiero comenzar primero pensando siempre. Ya no quiero ir directamente a los puntos que tenemos en este lado. Yo voy a pensar, y este pensamiento lo hago una meditación porque tenemos que concentrarnos en lo que estamos hablando y tratar. ¿Sabes, hermanos míos? Usted viene del colegio, usted viene de la escuela. Y en la escuela también te enseñan, ¿no? Algún momento te tocó a ti exponer de la lengua, exponer de los miembros del cuerpo, realmente del ser humano. Hay veces quizá te tocó el oído, el ojo, la boca, lengua, claro que sí, ¿no? Así también, hermanos míos, otros miembros. Pero hoy estamos hablando de lengua. Y alguna vez ahí pasando por ahí nos enseñaban que la lengua no es un sabor nomás prueba, ¿no? En esa parte literal podemos ir.
una partecita empieza, hermanos míos, a saborear lo que es amargo. Y otro lado es, hermanos míos, donde dulce, ¿ya? Y así, hermanos míos, otro también salado, así. Bueno, pues esas cosas que prueba nuestra lengua. ¿Qué tal, hermanos míos, si no esas partecitas no habría en la lengua? ¿Qué sería? ¿Cómo nosotros identificaríamos sin lengua? Ya, quizá, hermanos míos, si no fuera lengua, esos locotos chinches picantes, quizá podemos estarlo. Podemos, una palabra vulgar ahí, podemos tragar nomás. Wow. Estoy comiendo, podemos decirlo. No podemos identificar qué es locoto, qué es sal, qué es, hermanos míos, azúcar, qué es chocolate. No, todo entraría, hermanos, por la boca. Pero gracias a ese pequeño miembro que identifica. Hay momentos cuando te pica, te pica. Y cuando, hermanos, te muerdes limón, el limón es limón, ¿ya? Chocolate es chocolate, ¿ya? Indiscutiblemente. Y así también, hermanos míos, cuando ahí comemos ese, también podemos decirlo, dulce. Dulce es dulce. Eso es lo que identifica, pero una de las cosas puede afectarnos ciertamente, ¿no? Si nosotros vamos a estimado hermano en Cristo Jesús, si nosotros podemos, estimado hermano en Cristo, ¿cómo podemos decirlo? Hay veces quizá te tocó el oído. Podemos, en el estómago puede quemar. No sé si yo puedo algo eso pensarlo. Algo diferente puede ser si nosotros comemos unos 10 chinchis. Wow, locotos. Y en esa parte, hermanos míos, eso es lo que estoy pensando. Ya. Ahora, hermanos míos, ese miembro, literalmente, hermanos míos, también ayuda, dice esta lengua. Los médicos manejan. El bolo alimenticio tiene que girar, dice, y eso le ayuda. Así empieza a hacer girar. Y hermanos míos, los que se comen, dice así, con tranquilidad, se comen, se alimentan bien, dice, pero tiene que acabar el plato, tiene que comer un buen comida, así no se alimenta. Pero si nosotros así trituramos nomás con nuestros dientes, así comemos nomás como se llama, ya pues quizás nos alimentamos mal, o eso. Un médico nos va a calificar que estamos comiendo mal. Ya. A ver, ¿para qué más sirve esta lengua, hermanos míos? Ya, con esa lengua también hablamos, pues, hermano, bla, 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 todo, de todo hablamos, hermanos míos. Eso ayuda, ¿no? En el canto, esa ayuda, hermanos míos. La lengua. Hay también, hermanos míos, por causa de si arruina a alguien esta lengua, dejaría de hablar. Alguna vez me he chocado con una persona. Me dijo su padre y su madre así. Mi hijo nació y cuando nació nos alegramos, dice. Bien, contentos, un hijo varón. Pero pasó ya 1 año, 2 años, 3 años, llegó a 4 años. No hablaba nada. Ya no escuchaba nada. Entonces, ya después de un tiempo ya esperaban, hermanos míos. Era su hijo mudo y también sordo. Mudo y sordo. Estaba muy preocupado. Solo entiende, dice, así con manitas. Y ve, dice, todo ve, pero no habla. No habla y no escucha. Y bueno, pues tratamos de mirar, dice, su lengua y qué es lo que hay en esa lengua. Y bueno, llevamos al médico y allí dicen que es tipo como redondo, así. Por eso no quiere hablar.
Y tratamos de alguna manera, dice, como Dan dice, tienes que dar uva da. Así otros que aconsejaban, aparte del hospital. Damos y no funciona. Otras plantaciones hacemos tomar, tampoco no habla. Y bueno, pues últimamente le tocó resignarse. Ya no tuvo, ya después de eso ya. Al pasar el tiempo ya seguía, los años pasaron y a modo siempre. Hermanos míos, esta lengua había sido muy importante, hermanos míos, para hablar. ¿Ya? Estimados hermanos míos en Cristo Jesús. También esta lengua también se puede manejar, dice, ¿no? No sé si hermanos míos escucharon los grandes oradores, hay políticos, también en ese campo también estudian. Casi no tanto quizá, ¿no? En la vida cristiana, los pastores no van, diremos, a capacitación de la oratoria. Esa parte, hermanos míos, algunos también van, pero no todos, ¿no? Pero en el campo sindical, política, ¿no? Entran, dice, ¿no? Y hermanos, también podemos recordar algo tomando literalmente, los cantantes también se ponen, dice algunos, dentro de la lengua algunas piedras, palillos, o sea que para expresar bien, ¿no? Fluyentemente y con claridad, algo que puede ser, hermanos, perfectamente entendible, bien, ¿no? Y eso mucho ayuda, hermanos míos, ya. Y empiezan, hermanos míos, bueno, pues eso es lo que manejan ellos, ¿no? Tratan, los cantantes y a la vez van a empezar, hermanos míos, así como una vez me recuerdo de un profe, nos hacía repetir, y yo hasta ahora voy recordándome así ya, repitan rápidamente, un limón, medio limón, 2 limón, medio limón, 3 limón, van a llegar hasta, es como dice, 30, 40 limones y medio limones, así. Bueno, alguien apareció ahí, repitiendo, limón, 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 nomás ya. Hermanos, ¿eso para qué? Para que nosotros expresemos bien lengua. A pesar de que se traba, hay momentos quizá no vamos a pronunciar bien, pero otros que fueron, también otros de los cuales que también un poco tienen fallos, hermanos míos, cuando uno tiene podemos decirlo, habla español, habla inglés, habla otros idiomas más, entonces ahí empieza a complicarse también a veces, ¿no? Pero hay otros que desde nacimiento una sola lengua habla, y habla ahí bien nomás también, ¿no? Así. Y hermanos míos, también en el parte del colegios, escuelas, también dicen ellos, es un miembro, así califica. También en el parte espiritual también igual, va a lengua como un pequeño miembro también, dice. Ya, hermanos míos. Ese es muy importante, hermanos míos. Como la palabra dice, depende de esa lengua. Hermanos míos, la vida, la muerte. Ya. A veces, hermanos míos, no sé, yo puedo quizá hablar buen tiempo acerca de esta lengua. Tú también debes tener un buen mensaje acerca de... Mira, ¿sabes? ¿Por qué dice así? Depende de esta lengua, de este pequeño miembro de la lengua, la vida y la muerte. ¿Por qué? Algunos con facilidad dicen así: hijo, quizás algún día tú vas a ser borracho. ¿Sabes? Usted tiene que recordarse, es como estarías sentenciando a tu hijo, que sería borracho. Y las palabras, alguien decía, y la misma Biblia confirma, las palabras tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque, hermano, la tierra que estamos ahí pisando, en algún país, alguna ciudad, la tierra es, pues, hermanos míos, creado por la palabra. Por la palabra existe aguas, mares, montañas, ser humano, animales, todas las cosas por la palabra. Dios dice, sea,
Ya sean, hermanos míos, mares y mares existió, hermanos míos. Ya, hermanos míos, produzcan toda hierba que da, es como decir, todo el árbol que empieza a dar frutos, empezaron a dar flores, frutos, existen. Ya, Dios dijo en su palabra que haya, hermanos, grandes monstruos marinos, animales de todo tipo de especie, existió. Por la palabra existen. Entonces, por eso la palabra tienen. Hay veces tú mismo dices una palabrita vulgar. Mira, usted ese tiene que corregirse y eso es muy importante. Hablar puro positivo a veces, hermanos. Esa palabrita así decimos. ¡Qué tonto soy! Siempre soy tonto. Algunos más feo manejan. ¡Qué sonso soy! Dicen. Sonso soy. Dice. ¿Sabes? Ese sonso en otra palabra dice en la Biblia necio. Es como decir, ¡qué necio soy! Necio soy. Necio siempre seré, es como decirse. Tú mismo estás. Y hay momentos estás llorando. ¿Qué me está pasando? Me tratan bien, no me valoran. Hasta ya me han dicho necio. Tú has dicho antes. Tú te has determinado diciendo, sonso soy y sonso voy a ser. ¿Sí? ¿Sabes? Es bueno. Por eso dice, dependen de esto, dice la escritura. Usted mismo está dando lectura. A ver, ¿en qué parte estamos? En esa parte estamos ahí. Eso es lo que yo voy a ampliar. Proverbios 18, 21. Y esa partecita estamos viendo en este momento. Poder de la lengua. Y eso nos deja hablar. A ver, el mundo mudo. Había, hermanos míos, mudos. Mudo no habla, hermano. Es libre de hablar. Y los que, hermanos míos, hablamos. Hasta un callado, podemos decir tímido, habla. Algún momento vamos a hacer renegar a un calladito. Habla, pero es callado, es un poco tímido. Va a reventar, es como podemos decirlo. Va a empezar a decir, molestarse cosas, va a molestarse directo. El tímido es así, hermanos míos, que no, silencio nomás anda, hermanos míos. Y en la palabra del Señor, hermanos míos, cuando una persona habla con toda normalidad, tiene toda en su palabra de insultar, de hablar cosas bienes, o hermanos míos, hablar malas palabras. Hermanos míos, de esta lengua, ¿quién nomás nos puede direccionar, hermanos míos? En la vida espiritual habla que nuestra lengua sea pues sazonado. Es como sazonado con sal, así más o menos nosotros podemos entender, pero sazonado con el Espíritu Santo, podemos decirlo. Que tengamos palabras suaves, palabra de bendición, palabra de Dios, palabra de paz, así, ¿no? Podemos decirlo. Pero no es así, hermanos míos, cuando nosotros vivimos en la iniquidad, cuando vivimos practicamos caminos del impío, bueno, pues nuestro lenguaje va a ser, hermanos míos, fatalidad, hermanos míos. A ver, recordaremos con esta lengua a cuántos hemos gritado con una palabra feísima, algún momento hemos dicho. Quizás has dicho tú con tu palabra, morite, quizás has dicho. Quizás has dicho, no sirves, quizás hemos dicho una palabra tan feísimo y hasta quizá hayamos olvidado. Y la palabra y esa persona que ha recibido no olvidará esa palabra. Pero que algún día has animado, hermano, te animo con las lindas palabras que hemos expresado. Se olvida el ser humano, no sé, ni se va a recordarse. Pero una palabra equivocada, una palabra mala, vamos a decirlo, se va a recordar. 10 años va a pasar, sí, así sabe decir, así sabe
decirme. Así va a recordarse. No se olvida. No se olvida, hermanos míos, de una palabra fallida. Pues, hermanos, en esta lengua está, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, espiritualmente estamos pensando también ahora, ¿no? Literalmente hemos pensado espiritualmente cómo podemos tener esta lengua bien, podemos expresar, hermanos míos. Por eso hay algo que surge, hermanos míos, en el postrer tiempo. Yo puedo decirlo, cuando una persona está en las tinieblas del mundo, en el mundo secular, tiene palabras ásperas, palabras feísimas, palabras de insulto, palabras, diferentes cosas que hablan. Algunos dicen, no tiene medida de hablar cosas feas, dicen así. Y es muy cierto, pero cuando una persona puede ser cambiada esa lengua, cuando una persona se convierte de las tinieblas a la luz, ya cuando una persona es perdonado de todas sus maldades, cambia. Su lenguaje ya es otro, hermanos míos, ya no es áspero. Pero a pesar de que llevamos, ¿no?, la voz el mismo, y quizá algunos también se molestan, hasta yo mismo me molestaba hace tiempo, diciendo, ¿por qué nomás haya tenido mi voz así, diferente? Yo debería tener una voz de locutores así, que hablan, hermanos míos. Pues yo no estoy haciendo fuerza para hablar. Yo trabajo con mi voz natural. Y eso es lo que nos instruyen desde en las instrucciones cuando en parte de hablar. Entonces yo trabajo con mí, no hago ningún esfuerzo, lo que es nomás. Ajá. Entonces, hermanos míos, yo estaba muy molesto. ¿Por qué nomás hace tiempos? Debería tener una voz de esos que manejan, bueno, diferente voz. Algunos tienen una voz linda, hermanos míos. Una vez, al pasar por trabajando en estos medios de comunicación, encontré también cierto día llevaron un programa y escuché yo. Y tenía una linda voz, pero no estaba ocupado pues ni en el canto, ni en el campo de comunicación, porque esas veces nomás hicieron, parece que un tiempito nada más. Y después dejó. Tampoco no cantan. Tampoco. Creo que en otra área está trabajando, pero tiene una linda voz. Y estaba diciendo, debería ser más bien, en esa área debería especializarse en el parte de comunicación, o si bien se debería ser un podemos cantante, un adorador, está lindo sería. Pero su área, otro está. Pero tiene una linda voz. Yo no tengo. Así, hermanos míos, ay, pues, hermanos míos. Sabes, algunos hermanos quizás siempre también tendremos diferente así voz siempre, pero no es así también, en el fondo. Para otros es bien nomás, hermanos, es la única voz que existe también. Algunos no es incomparable. Quizá vamos a buscarlo, esa misma voz que escuchar en otro lugar, no se va a escuchar. Y hay veces, hermanos míos, cuando una persona muere, nunca más escuchamos esa voz ya, porque esa lengua es pues ayuda, hermanos míos. Ya, esa lengua. Expresar, hermano. Por eso estaba diciendo, si nos sacaría lengua en los tiempos de Inquisición, hayan hecho eso, hermanos, más bien, sacar lenguas, quizá en otras historias también, sacaron lenguas, cortaron lenguas, o cosas que así también. La Biblia también habla, ¿no? Una terrible tragedia que también va a pasar con la lengua, también dice, ¿no? En una parte dice así. Antes de entrar a estos puntos, yo voy a, esta partecita, yo voy a meditar contigo. En la Biblia dice, un día, una tragedia terrible, y yo puedo decir eso, parte de la ira de Dios va a suceder, Los ejércitos de esta faz de la tierra se van a sumarse para enfrentarse al Cordero que es Cristo Jesús. La gente con últimos armas, podemos decirlo, de tecnología,
Las armas que actualmente ni conocemos van a empezar, hermanos míos, a armarse. Así van a enfrentarse al Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia, usted va a leer, ahí dice así: pelearán contra el Cordero, dice, el Cordero los vencerá, dice. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sabes? El resplandor de la gloria de Dios al venir Jesucristo con su iglesia del cielo, los soldados de esta faz de la tierra que son parte de la enemiga que se van a ponerse, sus lenguas se van a derretirse como fuera gelatina en plena del sol. A ver, ponle una gelatina, un vaso de gelatina en plena sol del mediodía. Se va a volverse agua. Así, hermanos, lengua del ser humano se va a volverse todo como pudrido, va a entrarse. Y no solamente su lengua dentro de su garganta, sino que también como pudrido su cuerpo van a caer al piso, hermanos míos. Sus armas se van a derretirse. Oh, grave va a ser. Y eso está escrito algún momento. Al pasar por la Biblia estudiando vas a usted encontrarlo. Y hermanos míos, así cosas que habla acerca de la lengua. También en Santiago se habla también acerca de la lengua. Y posteriormente vamos a estar viendo, hermanos míos. Bien, eso es lo que yo puedo algo pensar de la lengua, y es muy bueno. Cuando una persona cambia, en Cristo Jesús cambia también su lenguaje, muy diferente ya es. Muchas cosas ya no puedes escuchar de él. Muchas cosas que habló en aquel tiempo cuando era quizá católico, como podemos decirlo, perdido, hermanos míos. Bien. Bien, ahora sí, hermanos míos, estamos hablando de ¿qué? De lengua estamos hablando. Lengua. La Biblia, por eso ahí estaba diciendo Proverbios 18:21, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así decía. En el poder de la lengua está la vida. Ya, tú tienes que decir, pues, cuando dice la vida está en el poder de la lengua, tienes que hablar cosas positivas a tu hijo que está ya creciendo, desarrollando a los 5 años, 4 añitos. Tienes que hablar. Un día vas a ser un buen ciudadano. Tú vas a ser un buen hombre, una buena mujer, cuando seas grande. Así, tienes que sembrar. Ya, así también en tus familias tienes que hablar bendiciones, palabras buenas, sanas, saludables, cosas buenas. Porque, hermanos míos, la lengua tiene poder. Hermanos míos, así que nos cuidaremos de esta lengua. Ahora sí vamos a entrar, hermanos míos. Más adelante también estaremos argumentando algo más. Iremos a la palabra del Señor donde registra punto número 1. Yo voy a comenzar, solamente 2 puntos no os voy a hablar. Como ya hemos mencionado, primeramente hablaremos de una lengua saludable. Una lengua saludable. Ya. Una lengua saludable, hermanos míos, tiene que estar sanito, sano. No en sano, podemos decir literalmente. Cuando digo literalmente, estoy diciendo materialmente, así, físicamente, así. No solamente literalmente, bueno, casi la mayoría debemos tener una lengua normal, ¿no? Normal. ¿Por qué? Por eso hablamos, con toda normalidad hablamos. Ya, hola, así eran, si hablas del celular, de whatsappeando, después contestas la llamada. Hola, diferente, debe escucharse tu voz, así. Y hermanos míos, eso literalmente están sanos sus lenguas, pero ¿en qué parte tiene que ser saludable, hermano? En nuestra expresión. Ya, nuestra expresión, ¿cómo es? ¿Cómo no nos conoce la gente? Ya. ¿Cómo hablamos, hermanos míos? Ya, en esa parte. Ahora, hermanos míos, hablaremos de esa partecita. Búsquense, hermanos míos, y voy a buscarme también en este lado. Proverbios 15:4, una partecita, un detallito encontraremos en
Primer lugar, hermanos míos, esta partecita vayamos viendo, algún detallito encontraremos, hermano en Cristo. Proverbio capítulo 15, versículo 4. 15:4 dice así, hermano en Cristo Jesús. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Así dice, hermanos míos. Bueno, segunda parte no voy a tomar, hermanos míos. Primera parte nomás. La lengua apacible es árbol de vida, dice. Y eso es muy bueno, hermanos míos. En esa parte, hermanos míos, esta lengua podemos decir, ¿qué quiere decir? Tú puedes decir esa parte que donde expresa la lengua apacible es árbol de vida. Bueno, árbol de vida, hermanos, el árbol de vida va, hermanos, en cuanto a la sabiduría, también una de las cosas que menciona, ¿ya? Es como decir, la lengua apacible es parte de la sabiduría, es como dijera así, ¿no? Y la lengua apacible. Hermanos míos, ese apacible hablamos, ¿verdad? ¿Ya? En esa parte de Proverbios capítulo 18, Proverbios 15, ¿verdad? 15:4. A ver, con tiempo meditaremos en esta partecita. 15:4 estamos, ¿no ven? La lengua apacible, dice, y esa apacible quizá no entiendes. Apacible, en otras palabras, podemos decir la lengua dulce, la lengua agradable, podemos decirlo así. Ya, muchas cosas podemos decir en cuanto de esa apacible, la lengua suave, así también podemos decirlo. Ya, también otras palabras podemos, decirlo, la lengua blando, no sé, otras cosas más quizá podemos decirlo porque dice, algo, otra palabra también podemos decir, la lengua delicioso, así, en hablar, ¿no? Así, hermanos míos. ¿Sabes, hermanos míos? Dice, parte del árbol de vida. ¿Y árbol de vida qué quiere decir, hermanos? Parte de la sabiduría. Hermanos míos, ¿cuántos tenemos, hermanos míos, esta lengua? Una lengua suave, una lengua dulce, ¿ya? Una lengua también paz. Yo soy hombre de paz, dicen, ¿no? Algunos. Yo soy mujer de paz, no lucha, así, ¿no? Hermanos míos, eso es lo que estamos viendo en este momento, la palabra de Dios. Ahí entonces, por eso nos dice, Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Por qué estoy ahí mencionando esto? Es que esa es la lengua saludable, hermanos míos, la lengua saludable. Esa lengua apacible va a hablar palabras sanas, ¿ya? No solamente palabras sanas, también va a aportar una palabra de justicia, lo que es justo, ¿ya? Sí es esa palabra, hermanos. No insultos, no maldiciones, no otras cosas. Son cosas buenas, ¿ya? Entonces eso es lo que encontramos, este detallito, en esa parte de Proverbios capítulo 15:4. La lengua apacible. Entonces quizá por eso estaba diciendo, quizá no entiendes palabra apacible, quiere decir en otras palabras, dulce, agradable, suave. Ya podemos decir encantador, y así podemos decirlo, esa lengua. Realmente, hermanos míos, es pacífico, hermanos míos. Y a eso dice, esa lengua apacible, dice, es parte del árbol de la vida. Y a ese árbol de la vida no quiere decir otra cosa que es sabiduría. Es como dijera, la lengua suave o la lengua dulce es parte de la sabiduría. Así, hermanos míos.
Así que, hermanos míos, eso aclara en la palabra del Señor. Seguimos, hermanos míos, analizando algunos puntos muy importantes acerca de esto. Efesios también aporta una parte también en el Nuevo Testamento. Otro detallito en este punto también encontraremos en este lugarcita. Seguimos, hermanos míos, algo más encontrando. Otro segundo detallito sería esto, que yo voy a encontrar juntamente contigo. Vayamos a Efesios. En Efesios 4:25 encontraremos. 4:25. ¿Qué nos dice? Así habla, mira. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una vez más leeremos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya. Aquí otro detalle hay, hermanos míos, que Dios quiere que hablemos, y esa es palabra clave, que hablemos verdad. Ya, ese es el clave. Hablad verdad, dice, hablad verdad, no mentira. Habla la verdad. Lo que es nomás, hermanos míos. Y ahí es donde, hermanos míos, la lengua entra. Ya, la lengua. Vas a decir tú, mi papá ha ido. Vas a decir, salí, vos salí. Vas a decir, mi mamá, mi papá ha ido a compra, debe estar otro lado. Si viene el cobrador, es que nos va a cobrar de la deuda. Sí, bueno. Ya has mentido. Ya. Y algo, hay veces, hermano, a través de esta celular decimos, que ustedes que están manejando, escuchando, ¿en dónde estás? Así dicen alguien. Estoy ya en ese lugar. Así, algunos. Mientras están en otro lugar, hermanos. Podemos decirlo, un ejemplo, ¿ya? ¿En dónde estás? Estoy en Lima, andando. ¿Seguro? Segurísimo. Mientras está en Yunguyo. Hermanos míos, a veces suceden esas cosas. ¿Ya? A veces quizá puede ser, ¿cuánto te ha dado? Ya. $300. Mientras no ha dado ni $300. Dado $500. 200 hizo desaparecer. Estimados hermanos en Cristo, esta lengua habla la mentira. En esta parte, eso se reclama la palabra de Dios. Hablad, dice, verdad. Hablad verdad. ¿Y qué es lo que ayuda? Por eso estaba diciendo, qué lindo, hermanos míos, en otra parte, los mudos no hablan. Ellos, de alguna manera, así vinieron mudos. Mudos son, no hablan. Con señitas nomás hablan. Señitas. En algunos canales van a ver así, con señitas van haciéndose señitas y enseñando, ¿no? Y nosotros somos habladores, somos. Y quizá tú eres, por eso también, en muchas, también en palabras tenemos que cuidarnos, ¿no? En muchas palabras no falta el mal, ahí está también. Hay que cuidarse también, ¿no? Estimados en Cristo Jesús. Así que en esta parte, ¿qué es lo que ayuda para hablar? La lengua. Si no tiene lengua, el mundo no habla. O sea que, a pesar de que es el mudo, tiene lengua, pero está mal logrado, hermanos míos. Está mal logrado. Bueno, pues de alguna manera nosotros no entendemos en esa parte, como usted y yo, pero los médicos nos explican.
Los que han entendido esa parte, todo detalladamente puede explicarnos por qué está así, qué diferencia tienen, por qué no puede expresar. Y hasta, hermanos míos, los loros también repiten, hermanos míos. Hablan también, ¿no ve? Bueno, y alguna vez, quizá conoces a alguien mudo, conoces a alguien en tu sector. No puede, ¿no? No puede hablar. Mudo es, así conocido siempre es, mudo. Quizás sus padres se preguntarán por qué no habla. Hasta el loro aprende pues a hablar. Pero mi hijo, mi hija o mi sobrino no habla. Así en esa parte. Ellos son libres de hablar mentira, hermanos míos. Así que solo por señas nomás se guían. Nosotros no entendemos qué es lo que quiere decir. Y a la vez los que no sabemos manejar señas, no podemos, pues, qué es lo que está diciendo. Yo cuando veo es como marcar a unos así, figuritas o algo así nomás yo entiendo. Nunca también he conversado con ningún mudo y tampoco, hermanos míos, no puedo entenderlos qué es lo que quiere decir. Me está pidiendo algo, me está pidiendo alguna cosa, no lo podré entender fácilmente. Pero algunos ya también están captando también eso. Pero nosotros los que hablamos, pues hablamos, hermanos míos, y eso parte, nos comunicamos, hermanos míos, según nuestros idiomas. Los idiomas más usados, hermanos, es pues español, inglés, en todas partes. Si estamos dentro de nuestra América Latina, hablaremos, hermanos míos, español. Siempre abunda en cualquier parte que vaya, México, Estados Unidos, Centroamérica, o quizá podemos ir a Europa. La mayor parte hablan, hermano, español, pero en otros lugares ya no deben hablar. Ahora, en el parte de inglés también abunda, en muchos sectores siempre se habla, y eso decían, si no sabemos inglés somos como inalfabetos. Si salimos fuera de nuestros sectores, de nuestros países, somos inalfabetos, si no sabemos inglés. ¿Y qué tal? Ni sabemos, hermanos míos, inglés nada, y otro, hermanos míos, bueno, pues, hermanos míos, vamos a entrar quizá a chino. Al chino, hermanos míos, deben hablar diferente. Otros que, hermanos míos, hablan, viven los lecos, ya, mocetenes. Otros quizá podemos decir tantos, podemos decir lenguas que hay, hermanos míos, no se puede entender. Ellos facilito van a comunicarse, y dentro de eso, vamos a decirlo, igual abunda también, es mentira. Ellos sí saben pues qué es lo que están haciendo, hermanos míos. Dentro de estos lados de Cochabamba, Perú, Potosí, en esos lugares un idioma se habla, quechua. Ellos saben cómo mentirse de quechua, ¿no? Saben ellos. Ya, ellos en quechua me van a mentir. No, yo no podré entender qué es lo que está diciendo. Quizá yo voy a ser en esa parte como un inalfabeto también para ellos. Voy a preguntarme qué quiere decir esto, así también. Ya, entonces, hermanos míos, así también en el parte, también hay el sector La Paz, departamento de La Paz, y así también debe ser Puno. Otras partes como Oruro, bueno, en otras partes más, así como también los estimados que se van a Argentina, Brasil, esas partes especialmente se van de estos países, saben, ¿no? Aymara, otro lenguaje. De eso saben cómo mentirse ellos, ¿no? Saben. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que ayuda, hermanos míos? La lengua. La lengua, hermanos míos. Y cuando mentimos, ¿no? Pues no pasa así por así. ¿Cómo podemos decir? Empieza, hermanos míos, surgir lo que es, hermanos míos, el mal.
añadimos a nuestra lista otro pecado más, hermanos míos. Otro mal más. La mentira. Así que, hermanos, en esa parte Dios dice, hablad verdad sería, hermanos, una lengua saludable. Hablad la verdad. Habla no más verdad. Si no te vamos a linchar. Así también amanecen también. Amenazan, ¿ya? En otros lugares. Habla no más la verdad. Si no te vamos a colgar. O si bien te vamos a llevar a cárcel. O si no, peores cosas te va a pasar. Habla no más verdad. Así. Alguna vez quizá te hayas chocado también en algún lugar. Bueno, pues agarran al ladrón y dicen, ya, habla no más lo que es más, sino peor cosa te va a pasar. Dice, en algunos lugares pues, toman pues, con furia su justicia comunitaria. Ya, entonces el ladrón está hablando, así hemos entrado con él, hemos planeado, así hicimos, así por esas cosas. Sabes, hermanos, esas partes, bueno, pues uno empieza a sacarlo de malas, nomás, hermanos. Así nomás, hermanos, la palabra del Señor está anunciándonos todo lo que es la palabra. Nomás voy a un poco meditar, hermanos, juntamente escudriñar, porque la Biblia enseña a hablar la verdad. Por eso decía en algunos lugares, las instituciones privadas y estatales, fábricas, necesita gente honesta que hable la verdad, que administre. Entonces necesita gente idóneo, gente que hable la verdad, no engaña a la empresa, a las fábricas. En muchas instituciones son bienvenidos gente honesta, gente que hable sinceros, gente que no engañe. Y en esa parte tú eres abierto, es como si puertas abierto tienes como trabajador cristiano, como hermano profesional en esa área, eres bienvenido. Siempre te van a esperar de alguna manera. Al pasar el tiempo te van a ver que administras bien, hablas bien y así también no hablas mentiras, no engañas. En esa parte, muy bueno, hermanos míos, en Cristo Jesús. Siempre serás bienvenido, a pesar de que tus gestiones de contrato van a terminar, siempre te van a decir, no te van a dejarte, ya, te van a apreciarte porque supiste hacerlo bien en ese área, no has engañado, todo lo que has administrado, hermanos, sin mentiras, sin engaños. Y eso es una de las cosas muy lindos en esta manual de la ser humano, que es la Biblia. Nos habla, hermanos míos, de hablar la verdad, donde sea, va a ser siempre. En parte, hermanos míos, que es administraciones, la gente que hace bien, habla lo que es con toda sinceridad, lo que es bien. Más bien, dice, en el parte política más bien es, dice, un poco como a contrario, dice, hablar la verdad, ya. Persona que en el campo política habla la verdad, se busca enemigos. Alguna vez alguien estaba exponiendo, diciendo, en la política hay que hablar, dice, más mentiroso tiene que ser. Pero la Biblia no se nos enseña eso. Mira, aquí la escritura dice, hablar la verdad. Hablar la verdad. Por eso también por otras partes a Daniel hayan planeado ya hacer desaparecer, hacerle comer con leones. Empezaron, hermanos míos, preparar trampa para él. Porque Daniel siempre hablaba lo que es la verdad en la administración. Bien, hablar lo que es la verdad, hermanos míos, nos ayuda en esta faz de la tierra para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a hablar, pero podamos, hermano, de alguna manera que tú estás enfriándote espiritualmente, estás descuidando tu vida espiritual, puedes
equivocarte. Podemos decir, siendo cristiano, siendo yo y tú ya diácono, siendo siervo, siendo hermano, o así como llaman miembro, así como llaman concilio, así como llamamos hermano, hermana de tiempo de carrera cristiana, ya mintiendo, engañando en esas partes, ya el que es mentido quizá va a ser libre en esa parte, ya así debe ser, va a decir, pero ¿quién es el que en la mentira aparece? Con carga se añade a su lista de pecados la persona que mintió, y algún momento no va a ser libre. Los frutos van a salir a la luz, y algún momento, hermano, no bastará eso. En el día del juicio, dice, será aclarado, hermanos míos, saldrá en luz, hermanos míos, toda la maldad, toda la mentira que hizo. En este tiempo quizás llorarás porque te han mentido, porque todos respaldan a esa mentira, todos hacen, como dice, hacen valer a esa mentira. Pero en el día del juicio no se va a librar delante de los ángeles de Dios, delante de la iglesia, delante de Dios, delante de gente pecadora. No se va a librar. Será expuesto delante de la multitud la mentira que se hizo en esta faz de la tierra. Entonces, hermanos míos, esta lengua es mucho que cuidarnos, hermanos míos. Y por eso estaba diciendo, dependerá la vida y la muerte del poder de la lengua. Aquí estamos eso analizando, hermanos míos. Bien. Seguimos, hermanos míos, algunos detallitos más. Otro tercer detallito tenemos, hermanos míos. Aquí en la palabra del Señor encontramos. Vayamos otro en Colosenses 3:9 también un poquito. Vayamos antes de pasar otro detallito también. Colosenses capítulo 3:9. ¿Qué nos dice? Otro detalle. De la misma que habla. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que aquí nuevamente esa parte nos recalca diciendo, no van a mentir, dice, mentáis, mentirás, mentir, mintieron, todas esas cosas, hermanos, lo mismo es mentir, ya, mentir, mentira, falsedad, falso, ya. Así que, hermanos míos, esa parte Dios nos reclama, ya, que no hablemos, no mintáis los unos a los otros, dice así. También vamos adelante, hermanos míos. Hay otro tercer detalle. Primero hemos visto en cuanto de lengua apacible. Aquí también esa es lengua apacible, es saludable. Lengua que habla la verdad también es saludable. Y lengua que no miente es saludable también. Ahora otro también tenemos esta partecita que es, hermanos míos, el tercer detallito. Aquí encontramos en Efesios 4:29. A ver, vayamos. Habla así las escrituras. 4:29. La palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahí está, hermanos míos. A los creyentes, a los hijos de Dios, exhorta la palabra diciendo, no deben tener palabra corrompida, dice, palabra corrompida, no, ya. Más bien deben tener, dice, palabra de edificación, ya sería eso, hermanos míos, palabra. Usted mismo está viendo allí.
¿Eso qué quiere decir en este detallito? Este sería, hermanos míos, ya palabra, podemos decirlo, pura, así, pura. Palabra pura. Y eso es también parte de una lengua saludable, hermano. Ya, es pura. No corrompida. A ver, corrompida, ¿qué entienden, hermanos míos? Corrompida. Se corrompieron. ¿Ya? Corrompida. Claro que sí, hermanos míos. Esta palabra, corrompida, entendemos, hermanos míos. A ver, esta palabrita, podemos pensarlo, dañado a eso. Pervertido. Depravado. Degenerado. Ya, torcido. Y a eso podemos decir corrompida, ¿no? Corrompida. Sabes, comúnmente podemos hablar eso, ¿no? Un lenguaje así totalmente dañado, corrompido, ¿ya? Sino que pura, dice, pura, lo que es puro. Pero hay veces podemos decir, no hay caso hablar pura, siempre hay caso de mentir. Faltamos, hermanos míos. Consagración, entrega a Dios. Tú y yo necesitamos, hermanos, consagrarnos. Siempre hay caso de mentir, sí. Para eso está la sangre de Cristo. Para eso está el Espíritu Santo. Estimado hermano, ¿para qué? Él nos guía a toda la verdad. Ya, a Él podemos llevar este cuerpo en sacrificio vivo. Decir, Señor, ayúdame a hablar palabras sanas y palabras de edificación. Palabras sabias, pónmelo en mi boca. Así. Entonces estamos ahí analizando. Otro versículo también, para esto también usted puede buscar y también nos buscaremos. En esta parte, en tercer detallito, encontramos de este primer punto que estamos viendo, de una lengua saludable. En Colosenses 3:8 encontramos, en Colosenses 3:8, ahí estamos viendo en este tercer detallito, dice así, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿En dónde está la palabra clave? En la palabra deshonestas de vuestra boca. Ahí está. Bueno, ira, ya de otro habla. Enojo, ya de otro. Malicia es otro. Blasfemia, ya ahí, ya no. Es que una de las cosas que se suma, ¿no? Pero lo más clave, hermanos míos, es esta, la última palabra. Palabra deshonestas de vuestra boca. Ya, esa es la palabra clave para este lugarcita donde estamos hablando de lengua. Palabras deshonestas de vuestra boca, dice, hermanos míos. No hablen, dice, no, deshonestas. Ya, estimado hermanos míos, así que debemos cuidarnos esto, hermanos míos. Hermanos míos, así estamos meditando, hermanos míos. En esta parte estamos ahora. Deshonesta, ahí estamos. Palabras deshonestas de vuestra boca. Con eso, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que tengan un lenguaje puro, dice, puro. Pero, ¿qué nos va a ayudar, hermanos míos? El Espíritu Santo. Sazóname mi lengua, Espíritu Santo. Quiero hablar la verdad, quiero hablar lo que es. Lo que es nomás. Deshonesta, en otros podemos decirlo inmoral. ¿Ya? En otras palabras también dicen impúdico. ¿Ya?
esas palabras, palabras deshonestas. Así que, hermanos míos, nos cuidaremos. También podemos decirlo, esa deshonesta, libertino. Hay veces, hermanos míos, debemos cuidarnos. El mundo habla y así no tenemos que hablar también, ¿sabes? Quizá para muchos estimados, estimadas, podemos esta parte hablar, es como decir, yo puedo dividirlo en dos así. Hay otra familia de redimidos, por simples indicaciones que estamos indicando, bastaría. Pero hay otro grupo que no es redimido, todavía no ha cambiado, podemos decir solamente sabe la palabra, pero todavía no es convertido a Cristo. Quizá podemos decir una y otra vez, no va a cambiar, o sea que va a seguir. Va a escuchar una sola vez, quizá 2 veces, 3 veces, pero va a seguir y va a seguir. Pero en esa parte de los redimidos, de alguna manera ya, 1 o 2 mensajes ya, bueno, tiene que pone un alto, él mismo pone, no es que nosotros pondremos, él mismo pone, no. Esta palabra dice que no debo hablar. Y a la vez, hermanos míos, uno cuando ya es cambiado por el Señor se da cuenta que el mismo Espíritu empieza, hermanos míos, ya es como hablar a Él. Está mal, esto está malísimo hablar, esto es malo, no debo hablar. Entonces ahí es donde aparece, hermanos míos, una lenguaje pura. Y podemos decirlo, una lengua saludable. ¿Ya? Bien. Así estamos viendo, hermanos míos, la palabra del Señor. ¿En qué parte estamos? Ya en este tercer detallito del primer punto estamos hablando de que la lengua pura, así. Ya estamos tocando de lenguaje, una lengua saludable, así. Ya. Primeramente estamos, en este primer punto estamos tocando de lengua saludable. En el segundo punto hablaremos de otro. Hermanos míos, también aparece otro, el cuarto detallito de la palabra de un lenguaje saludable. Encontraremos, a ver, sigue hablando la palabra del Señor. Iremos aquí a Proverbios, volveremos. Y estoy yo ahí. Concerniente a mi tema estoy hablando en cuanto de la lengua. Lengua es muy importante esta parte de nuestra administración en el habla. Ya cómo debemos, hermanos míos, hablar. A ver, vamos a verlo. Aquí Proverbios 15:1 habla así. Otro detallito que hay, sería el cuarto detallito de este primer punto. Podemos decirlo 1:4, ¿ya? Aquí encontramos así, hermanos míos, esta partecita habla así, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice. ¿Qué es lo que qué sacamos aquí? Sería una lengua pacífica, una lengua paz, una lenguaje paz, despacio, suave. Dice, quita la ira, dice. Ira, bien furioso puede venir, capaz de pegarlo, acabarnos, hermanos míos. Y si nosotros vamos a decir, hermano, hermana, o señor caballero, siéntese, paz podemos recibir. Sentate allí, te voy a servirte quizá podemos hacer un refresco, un pastel, tranquilo nomás, vamos a hablar, todos tranquilos, así. Pero qué tal viene con furia, con enojo, qué cosa, qué. Hermanos míos, aquí la palabra dice, hace subir el furor, ya. Quizá te golpean, hermanos, la puerta. Bueno, pues algunas cosas se hicieron problema.
¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo vas a venir? ¿Qué cosa? Aquí vamos a pelear así, ¿no? Hace subir, dice, en cuanto el furor, y ciertamente se van a agarrar a golpes, ya, quizá van a lastimarse con palabras fuertes, van a insultarse. Y a esos, hermanos míos, aquí habla la palabra del Señor. Bueno, lo que encontramos es esto, hermanos míos, la blanda respuesta quita la ira. Ese es, hermano, lenguaje saludable, la lengua saludable. La blanda respuesta quita la ira, y esa es una lengua saludable. En la segunda parte ya no, pues ya va a otra parte que es, hermanos míos, algo que mal, ¿no? Algo mal es. Bien, hermanos míos, ese es muy importante, hermanos míos, la palabra del Señor que nos enseña tener una lengua saludable. Esto no será por el impulsos que podemos hacer. Tú puedes hacer, entonces ya, a partir de este momento ya voy a medirme mis palabras, dicen. Algunos dicen, voy a cuidarme mis palabras en poco nomás voy a hablar, ya no voy a hacer tanto, voy a hablar, parece que yo siempre me equivoco en mis palabras. Lo que tenemos que hacer es al Espíritu Santo acercarnos más a Él, ya más podemos decir entrega a Dios, más en oración, más en ayuno, más en las madrugadas tenemos para orar, en la noche tenemos que orar, en el día también. Ahí tenemos que decir, Señor, cuídame de mis palabras. Yo sé que soy humano, puedo fallar en alguna parte, pero ayúdame, Señor. Ya con sabiduría hablar, así. Seguimos, hermanos, de esta palabra lengua pacífica. En esa parte estamos viendo, en lengua saludable. La palabra del Señor en Santiago 3, esta última palabrita que voy a emplear ahí, voy a citarlo para escudriñar. Santiago 3:13, la palabra del Señor habla en cuanto de una lengua pacífica. ¿Ya? Vayamos en esa parte también, hermanos. Estamos en este primer punto, en esta palabra, la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Dice así en Santiago 3, versículo 13. Así habla. De 13 hasta 18. Son 4 o 5 versículos. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende, de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Wow, graves, fuertes la exhortación aquí. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué linda palabra, hermanos míos. Esta es verdaderamente, encontramos en 17, una lengua pacífica y amable. Y eso es muy bueno, hermanos míos, que tengamos. Y tiene que venir de lo alto, es de parte de Dios. Tenemos que orar, ayunar, consagrar. A ver, puedes tú decirlo, entonces yo voy a portarme ya bien, puede ser. Lo que tienes que aplicar, yo tengo que aplicar, tú tienes que aplicar, mi persona y otros, es que tenemos que acercarnos a Cristo, Jesús. Señor, Padre mío, tenemos que decir,
cuídame de mi lenguaje. Bien, hasta ahí hemos visto, hermanos míos, la palabra del Señor, este primer punto que es, hermanos, la lengua saludable. Rápidamente voy a ir a este segundo punto, voy a pasar, el segundo punto habla de una lengua malsana, una lengua, podemos decirlo, ya, infectado. Una lengua infectado, a ver, la palabra de Dios vamos a hablar ahora. Segundo punto ya no nos habla de lengua saludable, ya no. El segundo punto habla, hermanos, de una lengua infectado, diremos. Quizá no entiendes ese mal. Una lengua malicioso, sana, ya. Una lengua malicioso, un lengua infectado. En las palabras del Señor registran, según Proverbios 25-23, así habla de una lengua infectado. Aquí tú puedes verlo, así es esa persona. Eso sería ya mundano, ¿no? Una persona está totalmente alejado de Dios, lejos de Dios, que no tiene amor de Dios o hermanos míos, todavía la presencia, todavía que no es cambio, todavía no tiene nueva vida, eso no. Dice así, Proverbios 25-23, 25-23, a ver la palabra del Señor, 25-23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Así dice. Aquí, hermanos míos, aparece en 25-23, habla de la lengua detractora. Así, hermanos míos. Lengua detractora. Hermanos míos, ahí aparece esa palabra detractora. ¿Ya? Hermanos míos, ¿qué es lo que podemos decir a ese detractor? ¿Qué entendemos, hermanos? Si la Biblia dice así, a ver, ¿qué entiendes esa palabra? Según la palabra, Proverbios capítulo 25, versículo 23 dice: la lengua detractora. A ver, ¿sabes? Esta palabrita nomás quiere decir en otras palabras. La lengua maldiciente, podemos decir. La lengua calumniador. Wow, grave es eso, hermanos. ¿Quién tiene eso? Nosotros teníamos, hermanos míos, cuando estábamos en las tinieblas, perdidos, sin Cristo, sin Dios. Éramos maldicientes, éramos. Quisiera que te mueras así, quizá sabemos decir así, ¿no? Ya sabemos decir, tú y yo, sabemos decir cosas feas, maldiciendo a otra persona. Maldiciendo vivíamos, hermanos, a otros. ¿Ya? Por eso hasta maldiciendo así hechizábamos. Así éramos, hermano. Ahora ya no somos. Ahora somos de Cristo Jesús, ya somos. También éramos calumniadores, éramos. Y eso quiere decir ese detractor. La lengua detractor. Ya, calumniadores éramos. Calumniando andábamos. Ya, de eso es lo que hemos calumniado. Esa persona que está aún con vida te debe estar recordando. Así me sabe calumniarme. Me ha calumniado. Ya, así. Bien, seguimos analizando. Enseguida ya vamos a estar terminando la palabra del Señor. Otro, hermanos míos, otro detallito también. En este segundo detallito encontraremos Proverbios. Primero, ¿qué hemos encontrado, hermanos míos? En este primer detalle encontramos una lengua ¿cómo podemos decir? Una lengua maldiciente. Un lengua calumniadora, así. En este primer detallito que aparece. En este segundo detallito de este segundo punto de una lengua infectado, una lengua
malicioso o una lengua malsana. Encontramos, hermanos míos, otra palabra en Proverbios 6. Allí iremos, hermanos míos, en la palabra. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Así dice, hermanos míos, la palabra en 16, 17 de Proverbios capítulo 6. ¿Dónde está la palabra que buscamos nosotros para nuestro tema? Está aquí, donde dice la lengua mentirosa, dice. ¿Sabes qué había sabido hacer la lengua mentirosa? Abomina nuestra alma. Porque dice, aún 7 abomina su alma, dice. Abomina. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Wow, hermanos míos. Graves, hermanos míos, estas cosas que nos perjudican, hermanos míos. Hay veces, hermanos, al adulterio, podemos decir, al fornicario, vemos, hermanos, bien, gran pecador parece, vemos, pero la mentira hay en nuestras congregaciones, en nuestros miembros, en mí, en ti, en otras personas. Y no nos cuidamos, ya decimos, ya mentira es mentira, nomás debe ser, no, igual es, igual. Por eso hay veces decimos, ¿por qué estoy desanimado? Me siento no tanto, no tiene sentido la palabra, ya no puedo alabar, ya no soy como antes. Debemos evaluarnos, porque nosotros andamos mintiendo y ahí aparecemos, hermanos, desanimados. Parece que automáticamente, como energía se rebajara, así, hermanos míos, se fue, hermanos. La presencia de Dios empezó, hermanos míos, diferente, ya no sientes. Y quizá vamos andando mintiendo, hermanos míos, y bueno, ahí va a estar la dureza del corazón, va a endurecer el corazón. Estos puntos, hermanos, muy importantes para reflexionar, hermanos míos, ¿ya? La lengua mentirosa, una abominación es, dice. A ver, ¿a cuál podemos abominación? Quizá tú dirás, un padre abusó a su hija, a su propia hija. Quizá tú puedes decir, esa debe ser abominación, puedes decir. Ya. Otro quizá podemos decir, su propia madre mató a su propio hijo de 6 años. Ese debe ser abominación. Otro quizá tú puedes decirlo, otro también podemos decirlo. Un hombre hizo con un animal la maldad, así, ¿no? Ese debe ser abominación. Ahí dice, ¿no? En los días de Noé había, dice, hombres pecadores al extremo que hacía, sin así directo de ser en estas palabras, hacían, dice, la sexualidad con animales. Eso debe ser abominación, tú puedes decir así pensando. También aquí aparece la mentira, es una abominación. Por eso estamos a veces, hermano, no nos damos cuenta, porque ya no puedo ser buen adorador, ya no. Tú y yo ahí nos fracasamos, hermano. La mentira hay veces fácil, hermanos míos. Fácil es mentir, ¿no? Fácil es mentir. Ya salir de la mentira ya es difícil, hermanos míos. Y esa es la palabra que nos habla, hermano. Otro también, hermanos míos, voy a ir en la palabra del Señor. Otro detallito voy a encontrar, ya poco a poco ya terminaremos, unos 3 versículos más leeremos y después vamos a ya terminar. 3 detallitos más aún tenemos para lengua maliciosa y infectado. Dice en Salmos 57:4 otro detalle. Sería, hermanos míos, detalle es número
3, ¿ya? Número 3. Encontramos así, hermanos míos. Número 3. Salmos 57:4. Salmos 57. Buscaremos, ahí está en la escritura. 57:4. La palabra dice así: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Sabes, hermanos míos, aquí David está expresando así: espada aguda, dice, hermanos míos. Bien. Hermanos míos, ¿por qué haya hablado así David? Porque, ¿sabes? En cuanto David iba huyendo por cuevas, por lugares, y Saúl perseguía. Y hermanos míos, ¿cuánto haya hablado? Pues Saúl haya perseguido, voy a matarlo, haya dicho. Vamos a ver, quisiera que se muera en el río, en la montaña, en algún lugar, quizá un oso que coma un león. Él por eso expresa, hermano, diciendo, David en 57:4 diciendo: mi vida está entre leones, hay lenguas como espada aguda. A pesar de que todavía no me están atrapando, pero hay lenguas que quieren, ya están hablando con muertes, como decir, hermanos míos. Ahí dice espada aguda, dice. ¿Cuántas veces Saúl haya dicho ya? Que se muera, me quiere quitar mi trono, me quiere usurpar mi trono, haya dicho. ¿Qué es? No más estará diciendo pues Saúl, si nosotros no vivimos, pero podemos un poquito recordar, ir allí, ¿no? Saúl como haya buscado a David con esas palabras, ¿ya? En este punto, hermanos míos, estamos ya finalizando. También en esta partecita aporta también. Podemos decir eso sería pues unas palabras maliciosos, lengua malicioso. Jeremías 9:8 también apoya también para esta partecita. Habla, hermanos míos, Jeremías 9:8. Así habla, hermano querido. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Así dice, hermanos míos. ¿Ya? En ese lugar, ¿qué encontramos? Todos esos salmos 57:4, Jeremías 9:8 que estamos dando lectura, significa esta palabra nomás: una lengua impura, una lenguaje impura, no es pura. Por eso aquí mismo Jeremías nos está mostrando en este segundo punto, donde estamos en el tercer detallito, engaño habla, dice, engaño habla. Me dice con paz a su amigo, paz con su boca, paz. Pero dentro, como podemos decir, dentro de su corazón, dentro de su alma, pone sus acechanzas. Así, hermanos míos, está aclarando la palabra del Señor. Así es. Y tú mismo debes estar quejándose esa partecita en algún lugar. Y yo mismo también. Tú también. Me dice amigo, me dice hermano. Dice. ¿Qué dicen a eso, hermanos míos? En otro me habla bien, dice, pero detrás con palo verde me da, dice. Así también usted debe manejarse eso también. Igual, si tú eres por primera vez escuchando, quizá no eres creyente, debes hablarte así. Me habla bien, me dice bien, pero con palo verde detrás me guasquea, dice. Y eso es casi como así es esta palabra, Jeremías 8:9-8, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas.
así. Terminaremos la palabra del Señor, hermanos míos, con esta palabra, Santiago 3:6. Estamos hablando en esta parte de la lengua. Nuestro tema es acerca de la lengua. Y ahí encontramos esta partecita. Estamos ahí hablando. Nuestro tema era, hermanos míos, acerca de una lengua agradable y malsana, un infectado, ¿no? Basado en Proverbios 18:21. Y estamos en las últimas